El doctor Alejandro Rebolledo también es autor del libro Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo, con prólogo de Francesco Forione. Alejandro, hablábamos de los delitos conexos, por ejemplo, al narcotráfico. El lavado de dinero yo diría que es quizás el hijo legítimo, ¿no? Sí, Del narcotráfico, ¿no? claro, porque fíjate que cuando pasaba en Argentina, Vladimir, que empezó como Y una... también de la corrupción, no necesariamente del narcotráfico, Cuando, no cuando, solo empe- cuando empezó en Argentina esa apertura, que empezaron a llamar que los capitales regresaran a Argentina, fue una gran posibilidad para que traficantes de drogas se fueran a Argentina. Pero no solo se fueron los traficantes, se fue todo lo que tenía la organización, sicarios, toda digamos, la estructura que solo compone los traficantes de drogas también se fueron hacia allá. Delitos terribles, por ejemplo, en el caso mexicano, que está el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, salieron dos grupos paramilitares que se llaman la familia Michoacán y los Caballeros los Templarios. caballeros templarios, sí. Entonces salieron esos dos grupos paramilitares supuestamente para combatir a los traficantes de drogas, pero ellos dicen, no se debe traficar en México, pero sí en otros países no hay problema. Fíjate, una visión de ellos. Entonces surgieron un grupo, fíjate, estas estructuras crean un grupo que más allá de muchachos que captan en los barrios para que fueran sicarios, por ejemplo el cartel de Medellín y el cartel de Cali, se van a unos sujetos que fueron ex militares y crean un grupo llamado Los Zetas, que era su clave por donde ellos hablaban, los Zetas, que eran los grupos Los Zetas. Los Zetas van logrando tener una estructura criminal y apoyándose en las redes sociales, ellos salen vestidos de negro, ponen una persona, lo ponen a hablar y lo ejecutan grabándolo. Le cortan la cabeza, hacen desmembrar a esa persona. Lamentablemente, esa situación por medio de las redes sociales también se ha copiado y se está copiando en Latinoamérica. Ese tipo de muerte. Ellos logran no solo ser ese grupo de proteger al cartel del Golfo, sino ahora son un cartel de los Zetas. Y aparecen personas guindadas en algún puente, botan cabezas por todos lados, como diciendo 15 metros. Entonces, el sicariato y de esa forma de actuar viene copiado de esas estructuras criminales con apoyo de redes sociales, porque como YouTube empieza a sacar esos videos, por ejemplo, que todavía tú buscas ahí, están. Creo que eso es una revisión, deberíamos ser importante para limitar en torno a las redes sociales con respecto a eso, ¿no? Claro, ahora en cuanto al lavado de dinero, el lavado de dinero, por ejemplo, ¿cómo comienza a organizarse? ¿Cómo funciona la estructura del lavado de dinero? ¿Cómo funciona eso? Bueno, o sea, ahí tenemos métodos y mecanismos, ¿no? Métodos, por ejemplo, que se llama el pitufeo. ¿Qué es el pitufeo? Es cuando se deposita en un banco dinero en bajas porciones. Es decir, en vez de depositar 10.000 bolívares que van a decirte de dónde viene ese efectivo, lo depositas 2.000, 1.000, 1.500. Y empresas fachadas. Por ejemplo, el caso de los 25.000 millones de Cadivi. del tema de Cadivi. Que aquí me dice alguien, ¿cómo hablar de ese tema y no hablar de Venezuela? Por favor, dice Juana de Arco. Por supuesto, hablemos de Venezuela también. Ese tema de los 25.000 millones tan nombrados, el tema de Cadivi, bueno, empresa fachada, la doble facturación, las comisiones que se pagan internamente para dar ese dólar preferencial. El tema de los controles, Vladimir, el tema de tanto daño ha hecho ese tema de control Cadivi, ilícitos cambiarios, porque se fortalece la delincuencia organizada. Fíjate, el tema de vehículos. Pues, y eso obliga a estar revisando las leyes permanentemente también, ¿no? Claro, porque... Para crear nuevos tipos de delitos, para tipificar, ¿no? Y necesitamos la autonomía de los poderes, porque tú dices, por ejemplo, no hay vehículo, entonces cuando consigues un vehículo, ese vehículo lo venden 3, 4, 5 veces lo que puede costar él, pero es que no hay vehículo. Entonces, cuando comienzas a tener un mercado que está totalmente amarrado en torno a lo que puede haber, la delincuencia organizada se fortalece, porque la delincuencia organizada necesita territorios grises, zonas vulnerables, para ellos tejer sus redes y fortalecerse. Cuando entre nosotros discutimos, como hablamos al principio, que sí, que no pueden apoyar, mira, el Estado debe tratar, yo estoy de acuerdo con el fortalecer el Estado, las instituciones del Estado, y porque todo gobierno quiere hacer o implementar su política, pero el Estado debe buscar personas conocedores de este tema, que ampliamos y que tenemos toda una vida trabajando en Venezuela y fuera de Venezuela, para nosotros tratar de buscar cómo minimizar la situación, porque sin lugar a dudas esta batalla aquí se está perdiendo ampliamente. Ahora, cuando
se plantea el caso, por ejemplo, de las empresas estas de Cadivi, el caso de las empresas que recibieron este dinero y se detecta a posteriori. Se hace un seguimiento, la investigación permite hacer un seguimiento desde el primer hilito hasta el rollo de hilo completo. Claro, porque es que fíjate, Vladimir, cuando tú haces una transferencia, eso queda marcado para toda la vida. ¿A quién le transferiste? El origen, tú sabes, uno le preguntan, cuando tú vas a hacer un negocio, el origen de los fondos. De los fondos, así es. Entonces, bueno, si tú eres un funcionario público, ¿cuál es el origen que tuviste tú para comprar algo? Acuérdate que el tema no es solo dinero, puede ser bienes, negociaciones de bienes. Bueno, tú me ayudas con esto y yo te voy a dar una casa en tal parte. Entonces, bueno, por eso necesitamos la asistencia legal mutua, por eso nosotros tenemos que tener instituciones independientes, autónomas, porque nosotros le pedimos a cualquier país, en Luxemburgo, en Portugal, en Brasil, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en Andorra, ¿qué persona? Dígame usted la cuenta del señor Alejandro Rebolledo aquí, de dónde viene, es funcionario público. Entonces, toda esa estructura y toda esa investigación se puede hacer para nosotros poder tener realmente dónde está ese dinero. Nosotros hemos dicho, fíjate, el tema que nos tocó este año nosotros en la conferencia es la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas en Venezuela. Hemos dicho que esa repatriación de ese dinero debe venir a Venezuela. Eso tenemos en el caso Montesino, en el caso Pinochet, ese dinero, producto de esa actividad ilícita, fue repatriado a esos países. En eso es que deben dar la investigación, en eso es que deben ponerse las instituciones, que tanto bandido, digo, porque, fíjate, además del descaro de eso, Vladimir, no solo fue una situación de poder hacer negocios, sino a lo mejor vienen reinvertido en Venezuela, sino es que se lo llevaron para otros países, pero son detectables y podemos conseguirlo. Ahora, Alejandro, aquí también está el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Tú hablabas del caso de Andorra, etcétera, ¿no? Un problema de la doble moral, porque todo el mundo sabe que esos paraísos fiscales existen. Y entonces se establecen legislaciones en los países y legislaciones internacionales, pero siguen existiendo los paraísos fiscales. ¿Por qué no se desmontan los paraísos fiscales, por ejemplo? Por la doble moral. Exactamente por eso, porque es que decimos, países que viven nada más de supuestos inversionistas extranjeros. Cuando vas a ver qué inversionistas extranjeros supuestamente tienen compañías e inversiones en ese país, no existen. Son a veces locales con un solo teléfono y no hay más nada. O a veces lo que hay es una dirección. Entonces, las mejores condiciones tributarias que le ofrecen a inversionistas extranjeros para que hagan negocios es el problema de estos países, donde su mejor condición es vivir precisamente de personas, de corruptos, de bandidos, de traficantes de drogas, de traficantes de armas, de delincuencia organizada, que le permite ocultar ese dinero y reposarlo y necesitarlo y conseguirlo y transferirlo cada vez que lo necesiten. Ahora, quienes toman las decisiones en el mundo les conviene que eso exista entonces, porque si tienen la fuerza para investigarlo, tendrían la fuerza también para acabar con eso. Así es, por eso es que nosotros decimos, ¿cómo es posible? Por eso es que la conclusión que llegamos con el libro, ¿cómo es posible todos estos países que hemos recorrido a través de todos estos años y que seguimos recorriendo, cómo es posible que sepas que una persona que tiene cuentas en tu país, que no puede demostrar el origen de los fondos, siga teniendo ese dinero y tú simplemente, si no hay una investigación, no haces nada. El dinero reposa ahí, sus bienes reposan ahí, se pasean frente a las organizaciones policiales y tribunales del mundo y nadie hace nada. Me gustaría que al retorno habláramos un poco, Alejandro, sobre el marco legal en Venezuela, que es importante sobre este tema. El marco legal en Venezuela frente al lavado de dinero, el marco legal en Venezuela frente a la corrupción y también vamos a abordar el problema del contrabando, que, bueno, si hablamos de mafia de narcotráfico, pues también hay mafias dedicadas a esta actividad. Me gustaría que lo conversáramos al retorno de la pausa. Ya venimos.